En este vídeo queremos mostrar cómo realizar un volumen de revolución, tanto por el método de disco como por el método de cilindro. Vamos a hacerlo con un ejemplo. En este ejemplo, calcular volumen generado al girar la región comprendida entre estas dos parábolas, están en función la X en función de Y, ¿no? En los dos casos. Y aquí tenemos la gráfica, ¿no? Esta es Y cuadrado más 1 y esta es 3 menos Y cuadrado, y la vamos a hacer girar en torno al eje Y. Entonces, si yo corto la figura que teníamos, la región, en líneas horizontales, ¿no? Entonces, y me fijo en una de estas franjas, ¿no? Horizontal, pequeñita, la que siempre se elige la que uno quiera, pero hay que procurar cogerla en el mejor sitio. No lo voy a coger aquí con los negativos para que el razonamiento nos salga lo más favorable posible, ¿no? Entonces hacemos girar la figura en torno al eje Y. Entonces esta franjita estrecha, bueno, en principio lo primero que vemos es que la anchurita de esta franjita, la anchurita que tiene esto, es un diferencial de Y, es un trocito de la Y, ¿no? Es decir, esta franjita, la anchurita, es un trocito de la Y. Entonces cuando esta franja gire, nos dará esto. Esto es una arandela, el método de disco, pero en este caso concreto no es un disco, sino una arandela que tiene un hueco aquí en medio. Entonces la arandela tiene una anchurita que es diferencial de Y, ¿no? Y esto es importante porque tenemos que saber diferenciar. Como es diferencial de Y, lo que va a aparecer en la integral, entonces el recorrido que vamos a utilizar es el de la Y para la integral. La integral va a ser desde este punto hasta este punto. ¿Cómo vemos este punto y este punto? Pues vemos dónde se cortan las curvas. Igualamos las X, ¿no? La X era Y cuadrado más 1 y 3 menos Y cuadrado, la igualamos y despejamos y nos queda Y igual a más menos 1. Luego el recorrido de la Y va a ser de menos 1 hasta el más 1. Y lo tenemos para la integral, ¿no? Eso también es importante, que a muchos estudiantes les cuesta mucho trabajo determinar los recorridos. Recorrido, si es de la Y, diferencial de Y. Otra cosa que tengo que deciros es que siempre que vayáis a hacer un problema de volúmenes, debéis representar los dos gráficos. El plano, ¿no? Que es el real, el que existe, esto es lo que existe, estas dos curvas y esta región. Y este es el espacial, que nada más que existe en vuestra mente. No podéis para sacar los datos lo tenéis que sacar del plano, ¿no? De la representación plana. De aquí no debéis sacar ningún dato porque esto no existe nada más que en vuestra mente, no existe en la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, para sacar radio, la altura, todo eso, tenemos que venirnos a esta figura. Algunos de los estudiantes piensan que el recorrido es esto de aquí y esas cosas se hacen un lío. Entonces vosotros, esta figura y esta para ayudaros y tener qué va a ocurrir cuando gire, pero pensad que esto es que no existe. Está ahí, pero no existe. Vale, tenemos nosotros que al final son arandelas. El volumen de la arandela sería el volumen del disco grande, total, ¿no? Menos el hueco, que es otro disco. Pues entonces sería pi por el cuadrado por la anchurita, ¿no? El volumen, estamos buscando el volumen, que es una arandela y tiene una anchura diferencial de I. El volumen exterior, el total, menos el volumen del hueco. Sacamos factor común, el pi y el diferencial de I, me queda esto. Lo que tengo como aquí es X de la derecha y X de la izquierda, ¿no? El radio grande, que desde aquí hasta aquí, cuando estábamos en horizontal, es la X de la derecha menos la X de la izquierda. Cuando estemos razonando en vertical, será la Y de arriba menos la Y de abajo. Eso es muy sencillo, que a algunos les cuesta mucho determinar cuántos son los radios de estos dos círculos, del círculo exterior y del círculo interior, ¿no? Como estamos en horizontal, el radio es el X de fuera, este de la derecha, sería todo esto, este es el X de la derecha, menos el radio interior, que es el X de la izquierda, ¿no? Aquí tenemos estos dos puntos, tienen la misma Y, pero distinta X, entonces sería X de la derecha menos X de la izquierda. Como estamos al cuadrado, pues X cuadrado, X y al cuadrado. Ahora, yo voy a integrar con la Y, no me interesa tener X, sino que tengo que cambiar estas X por las Y correspondientes, ¿no? Entonces me voy a la X de la derecha y la X de la izquierda, que las tenemos aquí.
la x de la derecha es esta, ¿no? 3 menos y cuadrado, que es esta curva, y la x de la izquierda es esta otra curva. Entonces tendríamos 3 menos y cuadrado al cuadrado y más 1 al cuadrado. Lo primero, como vamos a integrar un polinomio, estos son polinomios, lo primero que tenemos que hacer es estas operaciones y simplificar, y después de simplificar nos queda esto. El 8 lo podemos dejar ahí o sacarlo factor común, como queramos, ¿no? Así que ya tenemos prácticamente resuelto el problema. Se trata de integrar esto de menos 1 hasta 1, ¿no? Y ya está, simplemente eso. Entonces el volumen será integral entre menos 1 y 1. Entonces lo primero que tenemos que mirar también es si hay simetría para ahorrarnos uno de los límites de integración, que además es continuo negativo, que no nos interesa utilizarlo porque después tendremos menos y sustituir un menos con menos por menos nos podemos hacer un lío por ahí. Entonces, como la parte de abajo es igual que la parte de arriba, porque estos son parábolas que son simétricas respecto de su eje, pues entonces la parte de arriba es la misma que la parte de abajo, y en el giro pues se produce el mismo volumen la parte de arriba que la parte de abajo. Con lo cual podemos poner que la integral entre menos 1 y 1, que es lo que vamos a hacer, quitar este menos 1 y poner un 0 y poner el doble del volumen total, el doble de la mitad del volumen. Y ya está, simplemente sustituir lo que valía el diferencial de v. El diferencial de v estaba aquí, que era pi por 8 menos 8i cuadrado por diferencial de i, ¿no? Sustituimos aquí, y el 8 ya he dicho que lo puede sacar fuera o dejarlo dentro, como yo en este caso lo he dejado dentro, ¿no? Y ahora hay que integrar respecto de i. Respecto de i, pues de 8 a 8i, y de 8i cuadrado, 8i cubo partido por 3. Y ahora sustituimos los dos límites de integración por el 0, va a dar 0 y 0. Con este me ahorro tener que sustituir un menos 1, que me iba a dar problemas. Y solo tengo que sustituir este 1. Me queda 2pi, 8 menos 8 tercios. Hago la operación y ya está. ¿Vale? Esto sería haciéndolo por el método de disco, que en este caso son arandelas porque hay un hueco por medio. Vale. Ahora vamos a hacerlo por el otro método, el método de capa, ¿no? Si yo en vez de cortar horizontal, como he cortado antes, corto en vertical, esto es otra cosita que debéis saber. Esto normalmente suele ser más complicado que el otro. Vamos a ver una observación. Aquí, cuando yo hago los cortes horizontales, siempre tengo a la derecha, a la derecha una curva y a la izquierda otra diferente, ¿no? Este es el mejor camino y el más fácil, ¿no? Si yo tengo una curva por arriba y una curva por abajo, si el techo y la base, como queréis llamarle, en este caso sería aquí una curva, al final de las líneas, y aquí otra curva diferente. Mientras que en este caso, estas líneas van desde la misma curva a la misma curva, con lo cual ya es un problema que vamos a tener un problema ahí. Y el segundo, que aquí hay una curva y aquí hay otra diferente, con lo cual tengo que hacer desde aquí hasta el 2 y después desde el 2 hasta el 3. Esto por un lado, de una manera, y esto por otra, porque estas curvas son distintas que estas. Con lo cual este problema ya estamos viendo que va a ser más difícil. Bueno, pero no está un poco igual, que tampoco va a salir muy complicado, un poquito nomás. Entonces, cuando esto gire, y esto gira alrededor del eje Y, aquí lo tenemos, esto al girar alrededor del eje Y lo que genera es un cilindro, este cilindro, ¿no? Y ahora yo tengo que ver el volumen de este cilindro por diferencial de volumen. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que aquí las anchuritas son de la X, ¿no? Los trocitos estos son trocitos de X, lo que yo estoy manejando es diferencial de X, con lo cual en este caso el problema lo vamos a resolver respecto de la X. Quiere decir que el recorrido que yo voy a poner en la integral va a ser de la X. El recorrido de la X voy a descomponerlo, es del 1 al 3, pero tendré que descomponerlo del 1 al 2, porque hemos dicho que hay una función, y después del 2 al 3 porque aquí hay otra función. Eso respecto a los recorridos. Bien, tenemos este cilindro, vamos a suponer que es una lata, ¿no? Y yo lo que quiero no es el volumen lo que cabe aquí dentro, sino el volumen del material del que está hecho la lata, ¿no? Entonces lo que hacemos es cortarlo por aquí, cortamos y lo abrimos, ¿no? Con lo cual tendría un rectángulo, con la base del rectángulo sería la longitud de esta circunferencia, que son 2πr, por esta altura, h, ¿no? Y por el diferencial de x, que hemos visto que el diferencial de x. Bien, entonces tengo que determinar cuánto es el radio del cilindro y cuál es la altura del cilindro.
La altura del cilindro está aquí muy clara, 2i, ¿no? Este es el punto xy, pues, y es desde la mitad hasta arriba, pues 2i, ¿no? Yo puedo poner la i de arriba menos la i de abajo, menos i, pero ¿para qué razonar? Más sencillo es 2i. Pues si el punto xy, en total, la altura total es 2i, el doble de i. Y el radio, tenemos que pensar aquí, ¿no? El radio será, si este es el punto xy, x, ¿no? Esta distancia, de aquí a aquí, x. El punto este de aquí tiene coordenada x, esto es la x y esto es la y, pues la coordenada x se convierte en el radio de este cilindro. Bueno, vamos a seguir. Entonces tendremos el diferencial de volumen, que es el volumen del material del que está hecho la lata, ¿no? El volumen de este material serían 2πr, la longitud de la base, por la altura, por el diferencial de x, que hemos dicho que es diferencial de x. Como yo voy a integrar con la x, pues no quiero tener, bueno, r hemos dicho que es x, y la altura hemos dicho que es 2i. Como voy a integrar con la x, no puedo tener aquí ninguna y, todo lo que aparezca aquí tiene que ser x. Pues entonces esta y tengo que ver quién es. Pues entonces me voy para atrás, y esta x es la de esta curva, ¿no? Que era, ¿dónde está la curva? Y cuadrado más 1, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, tengo que cambiar esta y, todavía no lo he hecho aquí. Tengo que quitar, el problema que tengo aquí es que lo que tengo que hacer es buscar la y. Luego, como era esta la ecuación, esto tengo que despejar la y, el x iría restando y me quedaría una raíz cuadrada de x menos 1. Aquí estaría, raíz cuadrada de x menos 1, ¿no? Y ahora integro entre el 1 y el 2 para sacar la primera parte, porque hemos dicho que ahí hay unas curvas, y del 2 al 3, y después del 2 al 3. Del 2 al 3 hago la misma operación de despejar la y, pero en la otra curva, con lo cual me queda esto. Luego tengo que el volumen va a ser la integral del 1 al 2 más la integral del 2 al 3, y entonces basta sustituir, sería 4pi xy, 4pi x por, en este caso, la primera y en este caso la segunda y, del 2 al 3. Bien, y simplemente hay que hacer las dos integrales. Si veis, antes daba polinomio, ahora da raíces cuadradas. Ya tenemos una complicación que hay que descomponer las integrales, y tenemos aquí otra complicación que hay que integrar una raíz, ¿no? Entonces la raíz la integramos haciendo el cambio de variable. A la raíz le llamamos t, con lo cual lo de dentro es la raíz t cuadrado, y de aquí me queda que la x es 1 más t cuadrado, ¿no? Y diferencial de x, 2 diferencial de t, 2t diferencial de t. Con lo cual al sustituir me queda esta integral, que ahora aquí ya quito simplemente los paréntesis y me queda esta integral, con lo cual simplemente de 0 a 1, pues 0 a 1, esto era integral entre 1 y 2, pero como yo he hecho este cambio, cuando la x vale 1, me queda 0 para la t, y cuando la x vale 2, 2 menos 1, 1, 1 para la t, ¿no? Aquí pongo los límites de la t y aquí están los límites de la x. Digo, para no tener que hacer la integral completa y después sustituirla, volver a las x. Simplemente hago, como he hecho el cambio, pues también cambio los límites y ya no tengo que volver a las x. Sustituyo y me queda esto para la primera integral, ¿no? Ahora hacemos la segunda integral, que tendríamos entre 2 y 3 de esto. Hacemos este cambio, ¿no? Ahora cuando la x vale 2, me queda 3 menos 2, 1, aquí abajo habría un 1, y cuando la x vale 3, 3 menos 3, 0, aquí arriba habría un 0. Da igual que haya dado 1, 0, lo dejamos de esa manera. Entonces podríamos ponerle un menos y darle la vuelta si quieres, pero si no lo quieres hacer, pues yo lo he hecho así tal como está, ¿no? Y podríamos poner aquí un menos y llegar entre 0 y 1. Nos ahorramos tener que operar con los signos menos, el menos de, porque esto como es en el 0, 0, menos, para evitarnos ese menos, podríamos haberlo puesto delante y poner aquí integral entre 0 y 1. Hacemos la segunda integral y entonces el volumen es la suma de los dos volúmenes,
con lo cual el primer volumen más el segundo, operamos y me da 32 pi tercios, que si veis es lo mismo que daba en el otro caso, 32 pi tercios, ¿no? Y ya está. No sé si alguna peguilla tenéis en esto. Normalmente a los alumnos les cuesta un poquito al principio, sobre todo en lo que es los límites de integración porque las integrales prácticamente son fáciles, no tienen mayor dificultad, ¿no? Vale, muchas gracias, ¿eh?